Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta serie de estudios que ya hemos empezado sobre el libro de Nehemías. Y quisiera hoy empezar con una dinámica contigo. Vamos a ir viendo algunos detalles que tienen que ver sobre un estudio sobre el libro de Nehemías. Y para eso primero quiero pedirte que podamos orar juntos y arrancar este tiempo. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra y queremos pedirte que nos guíes en estos minutos, Señor, que vamos a estar haciendo un repaso y una dinámica, Señor, con todos mis hermanos en este estudio que hacemos sobre el libro de Nehemías. Gracias quiero darte por cada uno de los que van a ver el video y que también puedan apartar estos minutos, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Entregamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar en una dinámica juntos en esta semana sobre cómo podemos seguir interpretando de manera correcta el estudio de la Biblia, ¿verdad? Hemos tomado el desafío de estudiar Nehemías y para tener algunos detalles importantes podemos ver de que fue escrito 445 años antes de Cristo. Estaba directamente dirigido a los judíos, ¿verdad? Con toda esa historia ya que nosotros vimos también en Daniel, y fue escrito en Jerusalén. El trasfondo histórico de este libro es muy importante porque aunque habla mucho de historia, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Él era un copero del rey. Nehemías disfrutaba de una vida lujosa viviendo en el palacio. Pero después de enterarse en qué condiciones estaba existiendo Jerusalén en ese momento, renuncia a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados, ¿verdad? El sepulcro de sus padres, como dice el texto, que ya lo hemos leído, y tiene un gran propósito: reedificar los muros. Es un tema para nosotros importante, reedificar los muros. Vamos a usar esta historia de Nehemías, todo este propósito de Nehemías, para que también nosotros podamos empezar a ver en nuestras vidas qué tenemos que reedificar, ¿sí? Él fue un hombre de acción, un líder con mucha firmeza. Bajo esas órdenes de Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales nuevamente en Jerusalén. Para que tengamos una idea del general del libro, podemos ver de que Jerusalén estaba destruido y la gente estaba desmoralizada. El muro iba a traer nuevamente ánimo a todos, vivir en un lugar seguro y volver a reconstruir lo que era esa convicción de la ley de Moisés, de todos esos rituales que ellos hacían, que lo habían perdido ya por toda la situación que pasó Israel en ese tiempo. Entonces podemos ver que esto va a registrar la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe en el pueblo. Muy importante para todos porque creo que nos puede hablar también a nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas. Hay muchas palabras claves en Nehemías, ¿verdad? Podemos encontrar muro, puertas, edificar, levantar, reparar, ordenar, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, leyes. Qué importante para nosotros estas palabras porque nos van indicando hacia dónde nos va a llevar el libro. Y bueno, como tema principal entonces la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el restablecimiento de la vida bajo la ley de Moisés. Ok, entonces para que nosotros podamos tener una idea clara de hacia dónde estamos yendo, yo quiero que veamos algunas preguntas claves del capítulo 1 y capítulo 2 que ya lo hemos estudiado. Primero, ¿cuál era el estado de la muralla de Jerusalén y sus puertas? Podemos leer, dice la Biblia en el versículo 3 de Nehemías 1, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, decían que estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, el estado de la muralla de Jerusalén indicaba que estaba totalmente derribada y las puertas estaban quemadas a fuego. La gran pregunta que nos hace este libro es cómo reaccionó Nehemías. Nehemías, cuando se enteró del remanente que sobrevivió al exilio
y sobre toda la condición de Jerusalén, veamos que el versículo 4 dice que cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos la condición de Nehemías, una persona que se preocupaba, que estaba realmente muy atento a lo que Dios tenía para él en el propósito que él tenía. ¿Qué hizo Nehemías? Dice el versículo 5 al 7, él confesó su pecado, el del pueblo. Yo les invito a que puedan leer, por favor, el capítulo 1, versículo 5 al 7. Y me quiero quedar en el capítulo 1 como algo muy importante, versículo 8 y 9, que le pide Nehemías a Dios. Y dice así: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esa era la promesa que Nehemías había reclamado a Dios, ¿verdad? Entendiendo de que Dios tenía un plan y tiene un plan eterno con su pueblo. Entonces, en el capítulo 1 podemos encontrar esta situación, la situación de Jerusalén y la posición de Nehemías. Vamos al capítulo 2 rápidamente. El capítulo 2 ya nos hace algunas preguntas en relación a esa relación que tenía el rey Artajerjes con Nehemías. Del versículo 1 al versículo 3 vamos a encontrar que algo percibió Artajerjes en Nehemías. ¿Qué pasó? Nehemías estaba triste. Estaba triste, ¿por qué? Porque esta situación le traía ese descontentamiento. Y esa es una palabra que yo quiero que recuerde. Descontentamiento es algo que tenemos que tener cuando anhelamos más cosas del Señor. Nehemías tenía eso, el rey se dio cuenta y allí empieza toda una conversación con el rey. Hay un pedido de Nehemías de ir a la ciudad de donde él era, de donde él había venido, donde ya seguramente mucha gente había inclusive no visto la reconstrucción, que habían muerto allá, y Nehemías pide eso. Hay una conversación con el rey. Si ustedes ven desde el capítulo 2, versículo 2 en adelante, hay una conversación. El rey le habla, le dice cuánto tiempo vas a ir, cuándo vas a volver, ¿verdad? Y Nehemías halla gracia delante del rey. Solo para ir cerrando rápidamente y que podamos entender, dice en el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí nosotros vamos a parar en este primer video, que es una pequeña prueba que queremos hacer, que tiene que ver con lecturas, con preguntas, con respuestas. Pero quiero que quedemos aquí. El capítulo 1 nos habla de la situación de Jerusalén, el llamado que tenía Nehemías de ir y reconstruir, y el capítulo 2 empieza a hablar de la acción. Yo quiero animarte en este tiempo, en estos dos capítulos que hemos arrancado, a que puedas poner delante del Señor la situación en que cada uno de nosotros podemos estar y pedirle al Señor que Él nos muestre qué áreas necesitamos reconstruir y que tengamos ese descontento espiritual y buscar, y por sobre todas las cosas, accionar. Quiero invitarte a que podamos seguir leyendo el capítulo 3 y el capítulo 4 para nuestra clase del domingo. Así que muchas gracias por ver el video. Va a haber una dinámica en el video. Te invito a que lo puedas ver y que puedas participar conmigo. Dios te bendiga.